Isaías capítulo 35, quiero hablarles en cuanto a la importancia de la oración. Isaías capítulo 35, y me buscan también, por favor, Hebreos capítulo 12. Isaías 35:3 dice la Escritura. Vea qué exhortación la que está aquí en la Escritura. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Casi lo mismo dice Hebreos 12:12. Dice la palabra del Señor: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. En el Antiguo Testamento dice las rodillas endebles, débiles, que oran poco. Ahora se está refiriendo a las rodillas paralizadas, las que no oran en lo absolutamente nada. ¿Cómo vamos a salir adelante en la vida cristiana? Entonces, hermanos, en base a estos versículos que hemos leído aquí de la palabra del Señor, después de que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, se presentó, se reunió con sus discípulos. Les dije el domingo anterior, de que el Señor tuvo con los discípulos, les dio un seminario de 40 días, les estuvo hablando acerca del reino de Dios. Y también se estaba presentando vivo delante de ellos después de haber resucitado. Qué bendición más grande para la fe de los discípulos. Entonces vemos aquí al Señor, hermanos, que le empieza a hablar a sus discípulos acerca del reino. Pero a los que les quiero llevar yo a ustedes es cuáles fueron las últimas palabras de ese seminario que el Señor le dio a los discípulos. De esos 40 días, al final le dio, hermanos, unas palabras de un valor, hermanos, enorme para la iglesia de Cristo. Lo fue, hermanos, para la iglesia de aquel entonces, lo tiene que ser para cada uno de nosotros también. Entonces, en Hechos capítulo 1, versículo 4, el Señor le dice a los discípulos: muy bien, yo quiero que ustedes se reúnan en un lugar específico, porque yo tengo que ascender a mi Padre, sentarme a la diestra de Dios Padre. Por lo tanto, no se vayan de Jerusalén. Busquen un lugar específico donde ustedes puedan permanecer juntos. Por eso, hermanos, la idea que tienen algunos creyentes: yo no necesito estar en la iglesia para estar con Dios. No, yo aquí solito puedo buscar a Dios. Hermano, eso es falso. Nosotros necesitamos congregarnos. Nosotros necesitamos estimularnos para las buenas obras. Es, hermano, en la iglesia de Cristo donde el Espíritu de Dios visita a su pueblo, también donde el Señor le habla a su pueblo. Así que le decía a los discípulos: no se dispersen, queden ustedes unidos, porque podrían, hermanos, cada uno de ellos volver a la pesca como lo habían hecho unos días antes. Así que manténganse unidos, les dijo el Señor, y esperen lo que el Señor había dicho en Lucas capítulo 24, versículo 49. ¿Qué es lo que el Señor les había dicho? Esperen la promesa del Padre. ¿Qué es eso, hermanos? Sino el derramamiento del Espíritu de Dios que iba a venir sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, diciendo el Señor esas palabras, los discípulos hablan, y ahí en Hechos capítulo 1, versículo 6, 2 versículos más adelante, uno de los discípulos le pregunta al Señor: pero Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? ¿Lo vas a hacer, Señor, en este tiempo? ¿Qué es lo que estaban preguntando los discípulos? Señor, ¿cuándo es que vas a establecer el reino mesiánico del cual ha hablado tanto los profetas
profetas del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, esta pregunta es una pregunta realmente bastante importante. ¿Por qué, hermanos? Porque Roma estaba gobernando a Israel en ese entonces. Estaba bajo la bota, bajo el dominio romano, todo el pueblo israelita. Y aquí, hermanos, se está preguntando uno de los discípulos: Señor, ¿y cuándo vas a restaurar el reino a Israel? ¿Cuándo tú lo vas a hacer, Señor? En otras palabras, lo que los discípulos estaban preguntándole al Señor era: mira, Señor, tú te vas a ir a sentar a la diestra de tu Padre y nos vas a dejar aquí a nosotros bajo la bota romana, bajo el dominio romano. ¿Cómo es eso, Señor? Si nosotros teníamos esperanza en ti, quizás como un líder político espiritual. Y hermano, el Señor no estaba interesado de ninguna manera en ningún gobierno político, no estaba interesado en ningún gobierno geográfico ni terrenal, porque el reino de Dios, hermano, era espiritual. Amén. Eso, hermanos, ellos tenían que entenderlo, pero no lo entendían ellos a cabalidad. Por lo tanto, hermanos, el reino del Señor Jesús era un reino espiritual. Vean, hermanos, de que los gobiernos políticos y las naciones, hermanos, las naciones están en las manos de Dios. Si las naciones están en las manos de Dios, en las manos del Señor están, hermanos, los reyes, están los presidentes, están los primeros ministros de todas las naciones, están en las manos de Dios. Eso lo sabía perfectamente el rey Nabucodonosor, de que hace 2600 años él era el Obama de aquel entonces, porque era el rey más poderoso sobre la faz de la tierra. Pero miren, hermanos, que este hombre empieza con soberbias y con orgullos ahí como primer mandatario. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor, hermano? Lo mandó al bosque completamente poseído por los demonios y lo hizo una bestia, y estuvo ahí siendo mojado por el rocío del cielo a lo largo de 7 años, hasta que este hombre se humilló delante de la presencia del Señor y le devolvió otra vez el reino a Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor sabía, hermanos, de que todos los primeros ministros, presidentes, reyes y emperadores están en las manos de Dios. ¿Qué es lo que dice Daniel 2:21? El profeta Daniel entendía una cosa, hermanos, de que el Señor pone reyes y el Señor de igual manera quita reyes también. Hermanos, qué dominio el que el Señor tiene. Por lo tanto, hermanos, ustedes no se preocupen por las cosas que escuchamos en el mundo, que las guerras, que los rumores de guerras, que el peligro de ataques nucleares y cosas por el estilo. Dios tiene control de todo, hermanos amados. Controla a los reyes, a los primeros ministros, controla, hermanos, a los presidentes, y cuando le dice a uno: hasta aquí llegaste, hasta aquí llegó, hermanos, hasta aquí llegó. Y quiero, hermanos, tal vez antes de seguir adelante, quisiera hacer un pequeño paréntesis, porque quiero, hermanos, advertirles, porque estas ideas a veces imperan en el pueblo de Dios. Hay un presidente, hermanos, latinoamericano, que una vez lamenta lo que le pasa a ellos, pero un hombre que ha sido tocado judicialmente por Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque entabló una amistad con un hombre, el primer ministro de Irán. Un hombre, hermanos, que ha nacido sencillamente para ocasionarle grandes problemas al pueblo israelita. Se está preparando, hermanos, para poder lanzarle una bomba atómica al pueblo de Israel. Eso no hay duda. El hombre está completamente poseído por una fuerza o varias fuerzas satánicas. Y cuando una persona está poseída, no tiene control de su voluntad. Este hombre, cuando tenga eso, hermanos, lo va a hacer, no importando, hermanos, que Israel tenga aproximadamente 200 ojivas nucleares en su arsenal. Este hombre lo va a hacer, y si puede sacrificar a su nación e Irán debido a una represalia, él lo va a hacer, hermanos.
este presidente latinoamericano empieza a tener amistad con este hombre. De tal manera que es contagiado con ese odio que tiene Ahmadinejad contra, hermanos, Israel, es contagiado. Y hermanos, con mucha tristeza puedo yo ver en la internet, y puedo verlo también, cuando este presidente latinoamericano empieza a decirle a Israel, así, hermano, diciéndolo a todo el mundo: Israel, yo te maldigo a ti desde el interior de mis entrañas. Y él se tocaba aquí, hermano. Se tocaba aquí. Desde lo más interno de mis entrañas, yo te maldigo. Pueden imaginarse, hermano, las palabras que este hombre estaba diciendo. Miren, hermanos, yo les voy a predicar un mensaje un día en cuanto al poder que tienen nuestras palabras, hermanos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esto lo dijo él antes de junio del año pasado. Lo dijo antes de junio. Y hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Se cumplió, hermanos, Génesis capítulo 12, versículo 3. El Señor le dio, hermanos, una promesa a Abraham de donde iba a provenir Israel. Israel, de donde iba a provenir el Señor Jesucristo, el Salvador de todo el mundo. Le dijo estas palabras el Señor a Abraham: Abraham, yo voy a bendecir a los que te bendijesen, pero voy a maldecir a todos aquellos que te maldigan. Y hermano, eso se ha venido dando a lo largo de la historia. De manera, hermanos, que a veces puede que hayan cristianos que tengan, hermanos, una situación contra Israel. Miren, hermanos, nosotros nacimos hace 30, 40, 50 años, hombre. ¿Dónde estábamos nosotros cuando el Señor creó al pueblo israelita? ¿Qué sabemos nosotros de esto? Por lo tanto, hermanos, tengamos cuidado, amén. Esto pasa porque Dios tiene control y dominio, y Él pone y quita reyes a su antojo, amén. Muy bien, hermanos. Entonces sigamos adelante. Y aquí, hermanos, los discípulos le preguntan al Señor Jesús: bueno, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Y el Señor, hermanos, comienza a hablarle a los discípulos al final de ese seminario de los 40 días. Y en Hechos capítulo 1, versículo 7, el Señor le dice a los discípulos: oigan, a ustedes no les debe de importar bajo qué gobierno va a estar Israel, ni por cuánto tiempo va a estar Israel gobernando sobre Israel, ni tampoco las razones por las cuales el imperio romano u otro imperio esté gobernando Israel. A ustedes lo que les debe de importar es que ustedes, bajo cualquier gobierno que estén, ustedes sean llenos del Espíritu de Dios, sean llenos de la plenitud del Señor. Así que, hermanos, en nuestro país, sea, hermano, que nosotros seamos víctimas de un ejército de ocupación, sea que esté gobernando, hermano, el PDC, el CN, Gana, Arena o el FMLN, hermano, no importa, nos sometemos al gobierno, pero, hermano, lo que tenemos que tener nosotros en nuestra mira es que bajo esos gobiernos nosotros podamos ser llenos del Espíritu de Dios. Eso fue, hermano, lo que pasó en la iglesia primitiva. Recibir esa bendición. Hechos capítulo 1, versículo 8 es lo que dice la Escritura: y recibiréis poder. No importa que estéis bajo el gobierno del imperio romano, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Hermano, a mí me encantaría que usted busque a Tertuliano, un gran hombre de Dios, hermano, que nació ahí por el año 1160 después de Cristo. Hermanos, qué descripción y qué manera, hermanos, tan gloriosa de la iglesia de Cristo de poder, hermanos, diseminarse en medio del imperio romano, dentro de la corte del imperio romano. Y, hermanos, cómo el evangelio, hermanos, iba penetrando y penetrando con un gran poder, porque, hermanos, la iglesia había sido llena del Espíritu de Dios. Por lo tanto, hermanos, para que la iglesia del Señor pueda avanzar, hermanos, fíjese, la iglesia de Cristo no necesita, hermanos, realmente recursos humanos. La iglesia de Cristo no necesita material nuevo de estudio.
La iglesia de Cristo no necesita conocer personajes, hermanos, influyentes. No necesita el cuello con el gobierno, ni tener intelectuales en su medio. Lo que la iglesia necesita es ser llena del poder del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Gloria al Señor. No importa, hermanos, si la persona sea humilde. Saben, hermanos, una vez de que Carlos Spurgeon, dice Luis Palau, él considera a Carlos Spurgeon el príncipe de los predicadores. Qué hombre más fino. Y qué hombre, hermanos, qué poder tenía este hombre fundador del metodismo. Pero este hombre, hermanos, se convirtió una vez. Dice la historia de que él iba sobre su bestia de carga, y viene un aguacero terrible y espantoso, y él trata de refugiarse, amarra su bestia ahí, hermanos, cerca de la puerta de un templo, y ahí se fue a sentar, hermanos, en la última banca. Él era inconverso, él era impío. Y hermanos, en ese momento pues no había llegado el pastor. Y como no llegó el pastor al culto, se levantó un zapatero y agarró la Biblia y comenzó a predicar sobre aquel texto que dice: ved a mí todos los términos de la tierra. Y él empezó a predicar con una sencillez, hermanos, pero enorme. Y empezó a predicar. Cuando hizo el llamamiento, hermanos, se levanta Carlos Spurgeon, tocado por el Espíritu de Dios, y de ahí, hermano, este hombre fue a ser el fundador del metodismo allá en Inglaterra. Hermanos, ¿qué es lo que se necesita? Lo que se necesita, hermanos, que seamos nosotros llenos del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, para que la iglesia de Cristo, hermanos, avance, no se necesita otra cosa, sino se necesita el poder del Espíritu Santo. Porque, hermanos, sin ese poder del Espíritu de Dios, nosotros podríamos, hermanos, inscribir el nombre de la gente en las tarjetas de decisiones, en los altares, pero esos nombres no podrían ser inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nosotros, hermanos, sin ese poder del Espíritu de Dios, no podríamos hacer retroceder al reino satánico, hermanos, de ningún lugar. Nosotros no podríamos romper las ataduras de impiedad que a veces el diablo, hermano, con las cuales el diablo ata a la gente. Sin el poder del Espíritu Santo, nosotros no podemos tener la capacidad, oiga bien, de entrega. No tenemos, hermanos, la capacidad para sacrificarnos delante de la presencia del Señor, ni tener, hermanos, compromisos con la iglesia del Señor Jesucristo. Sin el poder del Espíritu de Dios es imposible amar a aquello que no es amable. Es imposible amar a los enemigos sin el poder del Espíritu de Dios. Usted no va a poder vencer la más cruel tentación que pueda venir sobre su vida, ni mucho menos, hermanos, prevalecer en oración. Sí puede orar, pero prevalecer en oración no lo podrá hacer, al menos que esté lleno del Espíritu de Dios. Va a poder entender la Biblia, al menos que esté lleno del Espíritu de Dios, y usted va a ir de poder en poder y de gloria en gloria si ha recibido la llenura del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, no sé con qué palabras el Señor utilizó en la plática final de los 40 días que el Señor le dio a su iglesia, que la verdad, hermanos, que los discípulos comienzan a hacer lo que el Señor les había dicho. En el versículo 12, que dice ahí la palabra, bueno, se fueron, hermanos, a Jerusalén, porque el Señor les dijo: no se dispersen, vayan a Jerusalén. El Señor tenía pensado, el versículo 14, tenía pensado que fueran al aposento alto. Llegaron al aposento alto, dice el versículo 13, y el versículo 14, ¿a qué se entregaron, hermanos? Después de que el Señor había ascendido ya a los cielos, ¿a qué se entregaron ellos? Se entregaron, hermanos, a la oración. Y ya en Hechos capítulo 2, del 1 al 4, vemos, hermanos, cómo la iglesia del Señor Jesucristo fue llena, hermanos, del poder del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia apostólica, la iglesia primitiva,
Comenzó, hermanos, a avanzar con pasos agigantados, comenzó a arrancar con mucho poder, porque, hermanos, arrancó de rodillas. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos, que arrancó de rodillas. No existe otra manera de arrancar en el reino de Dios, sino, hermanos, de rodillas. No hay manera, hermanos, de ninguna clase que nosotros podamos mantener el fuego del Espíritu Santo, sino a través de lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice Hechos capítulo 3, versículo 1? Hermanos, tenían un hábito maravilloso la iglesia primitiva, que se reunían en el templo. ¿Para qué, hermanos? Se reunían precisamente para estar orando a su Padre Celestial. Y ahí buscaban el rostro del Señor con todo su corazón. Así que, hermanos, el éxito de la iglesia en aquel entonces residía, hermanos, en la oración. No había manera de tener éxito sino a través de la oración. Y la oración a nosotros nos la ha dejado el Señor como una arma, hermanos, para que nosotros la podamos utilizar. ¿Qué decía el Señor en cuanto a la oración? Vámonos a Mateo capítulo 6, versículo 5. Y ahí el Señor, hermanos, le enseñaba a los discípulos y les decía: oigan, cuando ustedes oren, ¿qué implica esto, hermanos? Está implicando de que los creyentes, hermanos, tienen que orar, amén. Se supone que los creyentes, que los cristianos tienen que orar a Dios. Por eso les decía cuando oren. También les decía cuando ayunen, porque se supone que el cristiano, hermano, tiene que ayunar. Así que les decía cuando oren. Y les decía una cosa también en el siguiente versículo. En el versículo 6, que les decía el Señor, les decía: entonces entren ustedes en su aposento y cerrada la puerta oren a su Padre que está en secreto. Y el Padre que mira en secreto les va a recompensar a ustedes. Ya les voy a hablar de este versículo más adelante. Pero el Señor, hermano, les estaba hablando en cuanto a la oración. Y aún todavía un día antes les estuvo hablando en cuanto a la oración. Porque en Mateo capítulo 26, versículo 40, ahí el Señor está diciéndole a los discípulos, les está enseñando en cuanto a la oración. Porque el Señor esperaba que los discípulos lo estuvieran apoyando al Señor en oración, porque al día siguiente lo iban a crucificar al Señor. Necesitaba, hermano, la ayuda intercesora. Pero el Señor, cuando los fue a visitar a los discípulos en el lugar de oración, se estaban durmiendo. Y el Señor les dijo una cosa: caramba, ustedes no han podido velar ni siquiera una miserable hora han estado buscando el rostro de mi Padre. Hermanos, pareciera que una hora es un tiempo, hermanos, muy bueno, con el cual nosotros, hermanos, pudiéramos buscar el rostro del Señor. Una hora, hermanos, en la presencia del Señor. Usted miraría, hermanos, muy pronto cómo Dios empieza a bendecirlo a ustedes. Él les enseñaba a sus discípulos en Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; todo aquel que busca, halla; y todo aquel que llama, se le abrirá. Entonces, hermano, el Señor era, hermanos, un personaje, amaba la oración, amaba él la comunión con su Padre. Hermanos, esto es vital para cada uno de nosotros, que lo podamos entender. Si el Señor lo hacía, nosotros tenemos que hacerlo. Antes de que el Señor comenzara su ministerio, Él se entregó a la oración por 40 días y 40 noches, buscando a su Padre Celestial, porque Él necesitaba hacerlo, hermano. Si bien era Dios, pero estaba en este cuerpo de carne lleno de debilidad, necesitaba buscar a Dios de esa manera.
¿Y qué nos dice en Mateo 14, 23? Vean, hermanos, en la vida rutinaria podemos nosotros ver aquí algunos vislumbres de esa comunión que Jesús tenía con su Padre. En Mateo 14, versículo 23, ahí dice que despedida la multitud, o sea que el Señor les había estado predicando, había estado echando fuera demonios, había estado sanando a los enfermos, y quizás si eso terminó al mediodía o terminó temprano por la tarde, entonces ¿qué fue lo que hizo el Señor? Él no se fue a acostar a una hamaca, hermanos, sino que dice la palabra, ¿a dónde se fue el Señor? Se fue, hermanos, a un monte. ¿Y qué fue a hacer allá al monte? Se fue a orar. ¿Y hasta qué hora llegó esa oración, hermanos? Hasta la noche, imagínense. Unió dos tiempos del día, hermanos, en comunión con su Padre Celestial. Esa era la vida rutinaria del Señor. No solamente oraba en las noches, dejaba a las multitudes cuando Él sentía la necesidad de estar con su Padre. En Marcos capítulo 1, versículo 35, ¿qué nos dice ahí la palabra del Señor? El Señor tenía un maravilloso hábito que nosotros tenemos, hermanos, que practicar. Y era de que el Señor dice que se levantaba antes de que los rayos solares comenzaran a calentar la tierra. Hermanos, el Señor se levantaba siendo muy oscuro, dice, empezaba a buscar a su Padre Celestial en oración. Ahí él solito comenzaba a buscar el rostro del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 12, nos dice la palabra de Dios de que el Señor dice que se fue al monte a orar. ¿Y cuánto tiempo oró, hermanos? ¿Cuánto tiempo oró? Mateo 6:12. Dice que pasó la noche orando, hermanos. Pasó la noche orando. Hermanos, cuando yo veo esto en la Sagrada Escritura, yo creo que lo hacía porque el Señor tenía una agonía, hermanos, posiblemente diaria. ¿Cuál era? La persecución de los enemigos, la amenaza de los enemigos, la rabia del diablo, el querer desmantelar el enemigo, todo lo que el Señor estaba haciendo, la carga que tenía del mundo entero en cuanto a la salvación. Así que el Señor tenía la necesidad de estar con su Padre Celestial. Si el Señor Jesús, hermano, tenía esa necesidad enorme de estar con su Padre, ¿cuánto más nosotros, los seres mortales que estamos rodeados de tanta debilidad, no necesitamos estar buscando al Señor en comunión? Hermanos, eso es vital para cada uno de nosotros. Quisiera que nosotros salgamos con un lema, hermanos, bíblico en esta mañana. Aprendamos nosotros de la manera como Cornelio el centurión buscaba a Dios. En Hechos capítulo 10, versículo 2, nos describe la Biblia a Cornelio de que él era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre de igual manera de que él no tenía problemas con su cartera, porque él se la abría a la necesidad de la gente. Puede imaginarse lo que pudiera ganar, hermanos, un centurión en ese entonces. No era, hermanos, un gran salario. Sin embargo, este hombre, hermanos, cubría la necesidad de la gente que le rodeaba de una manera financiera. Pero, hermanos, no solamente eso, sino que ¿qué dice la Biblia en cuanto a Cornelio? Oraba al Señor siempre. Hermano, quedémonos con eso. Que ese sea uno de nuestros lemas, hermano. Orar al Señor siempre. Hermano, esto es sumamente importante para el pueblo de Dios. No estoy dejando el tema, pero hermanos, ¿qué fue lo que quiso decir el Señor cuando Él dijo, yo soy el pan de vida? Bueno, nos hace pensar del pan terrenal, que el pan terrenal ha sido diseñado, hermanos, por Dios para que nosotros podamos nutrir nuestro cuerpo físico, ¿cierto?
para que nosotros podamos alimentarnos con el pan terrenal. Eso es lo que dice el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, danos hoy el pan de cada día. Porque, hermanos, el pan terrenal ha sido diseñado precisamente para nutrir el cuerpo. Pero nosotros, hermanos, los cristianos, además de eso, necesitamos del pan celestial. Por eso el Señor dijo: yo soy el pan del cielo que viene de arriba, y ese pan del cielo es nuestro Señor Jesucristo, del cual tenemos que comer nosotros, tenemos que nutrirnos de ese pan. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? Al igual que Cornelio, siempre, hermanos, siempre tenemos que buscar al Señor. En las mañanas tenemos que buscar a Dios. Durante, hermano, otro tiempo, en la tarde o al mediodía, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar al Señor siempre. Entonces, hermanos, no me sorprende a mí de que este hombre, hermanos, Cornelio, fuese un hombre piadoso. Fuese un hombre, hermanos, temeroso de Dios. Fuese un hombre, hermanos, que no tenía reparos, hermanos, para poder ayudar a la gente. Era desprendido con las cosas materiales. ¿Pero por qué? Porque oraba siempre. Y una persona que ora, hermanos, se está llenando de la unción de Dios. Esa unción llega, hermano, a los oídos. No se hace el sordo, porque los oídos de él están ungidos. Él puede ver, hermano, la necesidad con sus ojos, porque los ojos están ungidos. El corazón de esa persona va a estar, hermanos, pendiente, amando aquello que no es amable, porque, hermanos, tiene el corazón ungido. Tiene su vida ungida, una vida renovada, aquella persona que ora siempre. Nosotros deberíamos de buscar, hermanos, esa aventura con el Señor, de manera, hermanos, que podamos ser bendecidos con este don, hermanos, que viene del cielo, que podamos nosotros tener la capacidad para poder orar al Señor. Tenemos que entender, hermanos, que esto es vital. Ahora, usted, hermano, como lo he dicho en muchas ocasiones, estamos en guerra espiritual. Usted puede tener guerra espiritual a nivel de sus emociones, a nivel de sus sentimientos, a nivel de sus procesos mentales, a nivel de su voluntad, a nivel de su conciencia. Usted puede tener, hermanos, un montón de problemas en su vida, y es porque está en guerra espiritual. Una persona que tenga una ira extrema que le está arruinando todo su medio donde usted tiene problemas espirituales. Un hombre que esté, hermano, enamorado de su secretaria tiene problemas espirituales gravísimos, hermano. Un hombre que tenga problemas psicológicos o psiquiátricos tiene problemas espirituales. Entonces, hermanos, sí, también vamos a ver problemas alrededor de nuestra familia, a nivel de los hijos, a nivel del matrimonio, en el aspecto laboral y en otros aspectos de la vida. Hermanos, estamos en guerra. Por lo tanto, hermanos, este año debe ser un año en el que nosotros tenemos que aprender a ganar la batalla de rodillas. Gloria al Señor, de rodillas. Yo les he estado hablando mucho del Antiguo Testamento en estos mensajes que les he estado dando, y hemos ilustrado mucho en esas guerras que tiene Israel contra los filisteos. ¿Se acuerdan que le prediqué a ustedes el domingo pasado? Ahora vamos a aprender de otra guerra, hermanos, de la guerra que tuvo Israel contra Amalek. Oiga bien, hermano, Amalek representa, hermano, al mismo enemigo, hermano, del pueblo de Dios. Israel venía saliendo de la esclavitud de Egipto. Ellos no estaban preparados para la guerra. Tenían sus músculos muy bien preparados porque, hermanos, habían hecho ladrillo, construido calles, levantando casas para los egipcios. Así que tenían cierta condición física, pero no estaban preparados para la guerra. Y cuando salen del Mar Rojo, se encuentran con el primer enemigo. El enemigo a usted lo quiere destruir.
y quiso destruir al pueblo de Dios. Y venían los débiles, dice la Biblia, y también, hermanos, los ancianos atrasados en ese viaje que llevaba Israel para la tierra prometida. Cuando Amalek empieza a atacar a la gente en la retaguardia del campamento, que eran malvados, hermanos, y entonces se entabla una guerra entre Amalek y contra Israel. Y en ese entonces, hermanos, capitaneaba los ejércitos de Israel nada más ni nada menos que Moisés. Tenemos que aprender de esto, hermano. Tenemos que aprender de esto que yo les voy a decir. Porque para ganar las batallas, hermanos, óigame bien, para ganar las batallas, ¿qué dice Proverbios 28 o 20:18? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Lo que les decía también anteriormente, que las guerras, hermanos, no solamente las vamos a ganar porque tenemos excelente armamento, tenemos soldados disciplinados, o porque también, hermano, haya una buena estrategia espiritual, haya preparación física o haya una moral alta. Hermano, no solamente eso es necesario. ¿Cómo se ganan las guerras? ¿Cómo se enfrentan las guerras? Con dirección sabia, amén. Con dirección sabia se hace la guerra. Eclesiastés capítulo 9, versículo 18. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Cuando estamos en guerra, si usted está en guerra espiritual en su familia, que su hijo, hermano, está verdaderamente complicado hasta aquí, hermano, con las drogas, ¿qué va a hacer usted? ¿Lo va a malmatar, hermano, a leñazos? ¿Lo va a echar de la casa? ¿Lo va a meter preso para que aprenda? La guerra tiene que hacerla con sabiduría. Entonces dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. ¿Y qué dice Zacarías capítulo 4 versículo 6? Zacarías dice, no con ejército ni con fuerza, más con mi Espíritu Santo, dice el Señor. Hermano, si ese joven que tiene problemas de la droga, el Espíritu Santo empieza a involucrarse en ese joven, hermano, ahí está la victoria. Dígaselo eso a un impío, hermanos, lo manda a freír papas a usted. Pero qué bueno, hermanos, que nosotros tenemos fe en la palabra del Señor, ¿verdad? Y estas cosas el Señor nos las ha revelado a nosotros. A nosotros nos las ha revelado el Señor. Por lo tanto, hermanos, al seguir adelante en el tema que nosotros tenemos, entonces la guerra se va a hacer con sabiduría. Entonces Moisés estaba allí en esa situación en la que su pueblo, su ejército iba a luchar contra Amalek. Entonces vamos, hermanos, a aprender de este hombre de Dios. Moisés era un hombre maduro, completo, sabio, enseñado y formado por Dios en esos 40 años que pasó allá en Madián. Y ahora que estaba en guerra contra un enemigo acérrimo como era, hermanos, Amalek, veamos la sabiduría que Moisés aplica a la guerra, hermanos. Veamos la sabiduría que él aplica a la guerra. ¿Y en qué consistía esa sabiduría? Vámonos a Éxodo capítulo 17. Y ahí nos dice el versículo 8, que ahí cabalmente está planteada la guerra entre Amalek e Israel. A lo que les quiero llevar, hermanos, es al versículo que sigue, el versículo 9, que dice, entonces Moisés le dice a Josué, oye Josué, ahí está Amalek enfrente, así que conduce los ejércitos al valle y pelea contra Amalek. Moisés tenía 80 años de edad y le dijo a Josué, oye, yo me voy a ir con mis dos hermanos en carne, me voy a ir a la cumbre del collado y ahí voy a estar alzando mis manos a favor de ustedes. Ahí voy a estar en ese lugar alzando las manos. Hermanos, la cumbre del collado que era un lugar alto, era un lugar solitario,
era un lugar sin interrupciones de ninguna naturaleza, y ahí Moisés empieza a orar con sus hermanos en la cumbre del collado. Hermanos, esto es sabiduría para cada uno de nosotros. Les pregunto a ustedes, ¿a dónde se ganó la batalla contra Amalek? ¿En el valle, Josué peleando con ellos, o en la cumbre, Moisés orando al Padre? Fue en la cumbre, hermanos. ¿Sabe por qué fue en la cumbre? Porque cuando Moisés bajaba las manos, ¿qué pasaba? Israel prevalecía, y cuando la subía, Israel estaba ganando la batalla. Hermanos, qué lecciones más maravillosas las que están aquí en la Sagrada Escritura. Así que el Señor Jesús amaba los montes. Él tenía su cumbre del collado donde iba a tener comunión con su Padre. Y nosotros, hermanos, todos tenemos que tener nuestra cumbre del collado. ¿Cuál es la cumbre del collado? Como el volcán, hermanos, de San Salvador está muy lejos, ¿verdad? No digamos Santa Ana o el de San Jacinto. Hermanos, nuestra cumbre puede ser, hermanos, el patio de la casa, la sala de la casa, la recámara donde usted duerme, la oficina donde usted está, Coatepeque, el aposento alto, hermano. Usted tiene que tener una cumbre de oración, una cumbre del collado donde usted pueda ir a buscar al Señor. Y hermano, quiero decirle que en esos lugares es donde se ganan las guerras. Ahí es donde se ganan las batallas, hermano. Si nosotros un día vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestro país, es porque las iglesias de Jesucristo se han unido para orar al Padre, y el derramamiento del Espíritu va a venir sobre nuestra nación. Así que la cumbre, hermanos, del collado nos enseña, la cumbre del collado nos enseña de que no puede existir, hermanos, éxito si no es a través de la oración. La fuerza del cristiano está en la oración. La eficacia del cristiano reside en la oración. El poder del cristiano reside en la oración. Si yo no oro, oiga bien, o si oro demasiado poco, hermanos amados, no hay posibilidades de éxito. No hay posibilidades de éxito en nada, y oiga bien, el enemigo va a crecer. El enemigo va a crecer. Entonces, hermanos, en esta cumbre del collado, Moisés alzaba sus manos y prevalecía. Y cuando él las bajaba, no estaba dependiendo de su Padre Celestial. Entonces Amalek prevalecía, lo que nos enseña que si no hay oración, hermanos, no podemos recibir ayuda divina, y ese enemigo va a estar creciendo enfrente de nosotros. Si un problema, hermanos, de su hijo que tiene, volvamos al caso, que tiene problemas de drogas, y usted no haya qué hacer con ellos, y usted no sabe qué hacer con ellos, no crea que ese problema se va a quedar ahí. Ese problema va a seguir creciendo, y va a seguir creciendo, y va a seguir creciendo, y podría, hermano, eso terminar en una esquizofrenia espantosa y terrible, o en un suicidio, hermano, porque los problemas crecen, así como nosotros los cristianos crecemos en la gracia del Señor. Por tanto, hermanos, valga entonces la exhortación que está en la Biblia, lo que dice aquí en Isaías capítulo 35, versículo 3, que fue lo que leímos, hermanos, al principio. Isaías 35, 3, que dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Y Hebreos 12, 12 dice: levantad las manos caídas. Aquí está en una situación peor, las manos. Antes estaban cansadas, ahora están caídas. Las rodillas antes eran endebles, ahora están paralizadas. Hermanos, qué cosa más terrible. Hermanos, así que hay gente que ya no quiere hacer nada, hay gente que ya tampoco quiere orar de ninguna manera,
Por lo tanto, hermano, una de las peores cosas que nos puede pasar en la vida cristiana es que nosotros hagamos a un lado la oración. Y yo entiendo, hermano, a una persona cuando dice que, hermano, no me dan ganas de orar. Y cuando voy a la presencia del Señor, soy como un témpano de hielo delante de la presencia del Señor. Y sí, por supuesto, pues. Sí, hermano, mire, esto de dejar de orar 15 días, un mes, 2 meses. A los 3 meses nos santiguamos y luego otros 3 meses, hermanos, alejados de la presencia del Señor. Cuando usted quiere llegar de veras a la presencia del Señor, usted es un témpano de hielo, hermanos, pero los témpanos tienden a derretirse, ¿verdad? Con el calor tienden a derretirse. Y entonces, si usted empieza a buscar al Señor, tenga paciencia, porque dentro de 3, 4 días que empieza a buscar a Dios, usted va a comenzar a sentir ese fueguito lindo del Señor allí en su corazón. Así que, hermanos, termino con esto. Dios ha prometido grandes cosas para aquellos que oran. Si no, hermanos, recordemos aquel versículo que usted conoce de memoria, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero que te las puedo revelar verdaderamente, y puedo hacer cosas grandes en tu vida si tú clamas a mí con todo tu corazón. Hermanos, vayámonos de este lugar con ese lema, el lema de Cornelio. Cornelio oraba al Señor siempre. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que orar siempre. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta hora, Padre. Hoy que comienza este año 2013, Señor, queremos comenzar con el pie derecho, Padre, que es un pie firme, que es un pie plantado sobre la roca, con confianza, con seguridad. Nada mejor, Señor, que comencemos dependiendo de ti, oh Dios, entregándonos, Padre, a la oración, para que nosotros seamos fortalecidos, para que se cumpla Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no sabemos, Padre, las sorpresas que puede traer este año, pero sean las que sean. Dice tu palabra que vamos a recibir poder, Señor, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y ese Espíritu de Dios, oh Dios mío, no puede dejar bendición a nuestra vida, al menos que nos entreguemos a la oración. Por lo tanto, Padre, ese Espíritu que vas a derramar sobre Israel en aquel tiempo, Señor, que pueda ser derramado sobre cada uno de nosotros, que pueda derramar sobre la iglesia espíritu de oración. Y si tú derramas ese espíritu, oh Dios mío, que se cuide el reino satánico, Padre. Porque ese reino, oh Dios mío, va a retroceder. Y si llenas, oh Dios mío, a las iglesias del Salvador con ese espíritu, Padre, nuestro país, oh Dios mío, puede llegar a ser un país verdaderamente libre, Señor. Llámanos, Padre, a la oración. Solo tu Espíritu Santo puede hacer eso. Solamente tu Espíritu nos puede revelar la grande necesidad, oh Dios, que existe en la iglesia, de que podamos, Señor, buscarte como nunca te hemos buscado en oración, oh Dios. Padre, gracias, oh Dios, por esta luz que arrojas
delante de nosotros para que podamos entrar en esa aventura de la oración. Bendice, Señor, a tu pueblo, Padre. Bendícelo desde ahora y para siempre, y que puedan contemplar la victoria, Señor, que tú les vas a dar en el camino, debido, Señor, a que te buscan a ti con oración, Padre. Llévanos, Señor, a nuestros hogares con la paz y la bendición de tu Santo Espíritu, protegiéndonos, Señor, en el camino. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.